Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice la palabra de Dios: porque el reino de Dios no es ¿qué? ¿Están conmigo, por favor? ¿Ya lo tienen aquí? Ahí está escrito, por favor, para que ustedes lo lean. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo ¿en quién? En el Espíritu Santo de Dios. Vamos a partir desde ahí. Partamos desde este principio. El apóstol Pablo escribe diciendo, o está describiendo, ¿qué es el reino de Dios? Y lo describe de tres maneras. Está diciendo, primero que todo, el reino de Dios no es comida, no es bebida. Lo que Dios está diciendo es que el reino de Dios no es material. El reino de Dios no es, primero que todo, no es material. Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo material viene por añadidura, lo demás. Por eso podemos hablar en esta mañana, entonces, ¿dónde está el reino de Dios? Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21, para poner esta base, para iniciar este tema. San Lucas, capítulo 17. San Lucas, capítulo 17, versículo 20. Para que comencemos a trabajar sobre este tema, dice lo siguiente: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, están los fariseos preguntándole a Jesús, ¿qué es lo que dijo? El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios, ¿dónde está? El reino de Dios está entre nosotros aquí. Entonces no hay que estarlo buscando por otro lado, el reino de Dios. El reino de Dios no hay que estarlo invocando. El reino de Dios está aquí entre nosotros. Él está aquí. Y partiendo de esto podemos entonces volver nuevamente a lo que dijo el apóstol Pablo, que el reino de Dios consiste en justicia. La palabra justicia significa integridad. La palabra justicia significa juicio. La palabra justicia significa rectitud. La palabra justicia significa santidad y verdad. Entonces, el reino de Dios está entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia de Dios está en su corazón y está en mi corazón. Usted y este servidor recuerda que tenemos parte de la justicia de Dios. No actuamos, no caminamos con toda la justicia de Dios. Por eso es que somos injustos algunas veces. ¿Usted considera que algunas veces usted ha sido injusto? Por eso cuando obramos injustamente, la justicia de Dios no está allí. Cuando obramos justamente, entonces el reino de Dios está ahí. Amén. ¿Me he hecho entender en esto? Entonces, por eso habla de un juicio. La justicia de Dios es un juicio. El reino de Dios está aquí, claro. Ahí está el reino de Dios. Aquí está el reino de Dios. Todo esto es reino de Dios. La persona que está a su lado es reino de Dios, porque es creación de Dios, hechura de Dios, hermosura de Dios. Ahí está el reino de Dios. Pero el reino de Dios también tiene juicio. Hay un juicio, va a ser declarado un juicio también. Si la persona, Hernán nos estaba compartiendo inicialmente de un arrepentimiento. Por eso es necesario que la iglesia comience a vivir en el reino de Dios y su justicia. Habla de que la justicia es santidad. El reino de Dios está aquí porque el Espíritu de Dios está aquí. Y el Espíritu de Dios es santo.
y Dios nos hace a nosotros santos. ¿Cómo hace que el Espíritu de Dios nos hace para que nosotros seamos santos? Él nos convence. Él lo convence a usted, me convence a mí de comenzar a caminar en integridad, en justicia y en juicio de Dios. Por eso Pablo comienza a decir eso, es que el reino de Dios está aquí, hermano. El reino de Dios está aquí, es necesario. Y comienza a decir justicia y paz. La palabra paz significa reposo. La palabra paz significa descanso. Por eso Mateo 11:28, vengan a mí los que están cansados, los que están trabajados, los que están turbados, porque yo, dice yo, el Señor del reposo. ¿Quién es el Señor de reposo? Jesucristo, no es el sábado. El Señor de reposo, Jesucristo dice, vengan a mí porque yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí porque yo soy el que voy a traer la paz. Por eso el reino de Dios está aquí en medio de nosotros. Por eso usted tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El reino de Dios está aquí. Y dice Pablo, el reino de Dios es gozo. La palabra gozo significa alegría. No es el entusiasmo y hace así con esa pereza. La patadita. El reino de Dios es gozo, es alegría. Por eso esa persona que tiene a su lado, mírele la cara, esa cara de gozo que tiene. ¿Usted se ríe porque quiere lo contrario? Usted debe vivir en el gozo, yo debo vivir en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. A mí me trae fortaleza, es el gozo del Señor. Ahora en medio de la enfermedad, en medio de cualquier falencia, lo que esté pasando, yo sé que mi Señor está conmigo y por eso tiene que haber gozo en mi corazón. Dale ese aplauso al Rey. Entonces ya sabemos que el reino de Dios está aquí. Ya sabemos que el reino de Dios es paz, es gozo. Sabemos que el reino de Dios está aquí para traer justicia. Por eso es muy importante saber vivir los principios del reino de Dios, porque son verdades eternas de parte del Señor. Hoy quiero hablarles de un principio que usted y yo necesitamos comenzar cada día a poner más y más en práctica. En el reino de Dios, estos principios son principios internos, principios que están dentro del corazón de Dios. Son cosas que lo vive el Señor, que lo tiene Dios. Por eso le pertenecen al Señor y por eso Él quiere impartirlos sobre su iglesia también. Usted tiene principios, yo también tengo principios. Todos tenemos principios. Eso hace parte de nuestra vida. Por ejemplo, si usted pone a caminar a Mauricio aquí y lo pone a caminar al lado mío, créame que Mauricio no camina igual a mí. Si usted escucha la risa de Juan Carlos, Judy o mi esposa, no va a ser igual a la risa de otra persona que está allí. Es muy diferente, eso es algo que está interno. El caminado mío es muy diferente a su caminado. Mi esposa dice, usted camina con los pies para los lados. Sí, ese es mi caminado. Eso es lo interno que hay en mí. Hay otros que caminan más finito. Eso es lo que tiene internamente. Por eso hay algo importante. El principio tiene dos cosas. De esto quiero hablarles. De lo que anuncio, pero también de lo que recibo como bendición. ¿Y el anunciar qué es? El anunciar, ese anunciar es lo que yo practico, es lo que yo pongo en práctica. Usted recibió el mensaje de la palabra un día. Usted recibió el mensaje de que Dios sí le iba a dar una visión. Se le anunció el mensaje, se le dijo que proféticamente Dios iba a entregar una visión, que usted lo iba a escribir. Y eso es lo que
se le anunció y usted lo puso en práctica. Ahora viene la segunda parte. La segunda parte es la bendición. Y es la bendición. ¿Cuál bendición? La bendición de lo que Dios da. La segunda parte de este principio, lo que usted puso en práctica aquí, lo que usted puso en práctica, ahora viene la bendición de lo que Dios le va a entregar. La bendición de lo que Dios quiere darle a ustedes. Y Dios, eso es lo que va a comenzar a abrir el entendimiento espiritual en cada uno de nosotros, en la parte profética, donde vamos a comenzar a recibir. Desde ahora, desde el momento en que usted comenzó a escribir, allí estaba el Espíritu de Dios guiándole y diciéndole: esto es lo que papá, esto es lo que el Padre le quiere entregar a usted. Solamente comience a trabajar, comience a anunciarlo y comience a vivir esa bendición, porque es lo que yo le voy a dar. Vamos a hablar de este principio, el principio de la semilla. El principio de la semilla. Aquí usted mira semilla de toda clase. Aquí mira usted la semilla de la yuca. Aquí mira usted semilla de papaya, mango, aguacate, de la caña, la piña, de todo. Entonces, uno puede decir, yo me hacía esta pregunta: si no se hubiera sembrado esta semilla, si no se hubiera sembrado esa semilla, esto no existía para nada. No existía para nada. Alguien un día sembró esta semilla. Alguien un día le plació coger una semilla de estas y sembrarla. Alguien un día le plació sembrar un colino de banano. Alguien un día le plació sembrar una semilla de caña, y por eso cada día fue fructificando más y más y va creciendo. Quiero hablarles de esto, de la semilla. Voy a hablarles de esta semilla, el principio de la semilla. El principio de la semilla, ¿qué significado tiene? El principio de la semilla tiene un significado de la abundancia de Dios. Ahora les voy a mostrar bíblicamente el significado de la semilla, la abundancia de Dios, porque es que la semilla es parte fértil del fruto. Si rajamos cualquiera de estas, menos el banano, lógico, o la caña se parte y sale la semilla. Pero usted raja cualquiera de estas frutas, ahí tiene la semilla. Y eso es parte de la abundancia de Dios. Si la persona que un día tomó esa semilla, se hubiera comido todo ese fruto y no hubiera sembrado nada, ¿qué hubiera pasado con esto? Esto no estaría ahí. Pastor, hubiera comprado por otro lado. Pero así hubiera comprado por otro lado, esa semilla también fue necesaria sembrarla para que naciese ese fruto. Por eso es que es muy importante tener en cuenta esto, que el principio de la semilla anuncia y pregona la abundancia de Dios. La abundancia de Dios. ¿Por qué? Porque teniendo la semilla, este tipo de envoltura, cuando uno mira lo que dice Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 24. Cuando uno mira una semilla de esta y usted la ve que cada día la deja secar más, esto que está aquí en la parte externa es la protección que tiene, porque internamente está el embrión para dar una nueva planta. Por eso es que si esta semilla la dejamos por ahí y no se siembra, nunca se siembra, ella no va a dar fruto para nada. Es necesario que esta semilla sea sembrada, porque necesita el calor de los rayos solares, porque necesita también el calor de la tierra, la fertilidad, lo que la tierra le da a ella. Pero internamente está aquí el embrión que va a dar una nueva planta, y esa nueva planta va a producir fruto que uno ni siquiera sabe
ni viene a la mente cuánto fruto puede dar eso. Por eso la semilla, cuando nosotros pensamos en coger, ayer que estábamos arrancando unas yucas, le dije yo al mayordomo, estábamos sacando unas yucas de estas, le dije yo al mayordomo, usted cada vez que saca yuca, usted corta de una vez semilla y siembra. Dijo, claro, le dije, porque si no siembra, se nos va acabando el fruto. Si uno no siembra la semilla, entonces no va a encontrar el fruto. Mucha gente se come todo, hasta las pepas, y no van a sembrar nada. Y por eso más adelante se quedan sin el fruto. Es necesario que haya ese fruto. Cuando ella está quieta, cuando ella está en reposo, no se desarrolla. Esta semilla que está ahí, yo la voy a aprovechar. Esa semilla, si yo la dejo quieta, si la guardamos por ahí, así la meta usted en el closet, la meta en lo más seguro, pero si esa semilla está en reposo, nunca va a dar fruto. La otra vez a mí me regalaron un bulto de esta semilla de piña y se lo di a una persona para que me lo sembrara. Con el tiempo yo dije, oiga, ¿por qué será que no nace? ¿Qué estará pasando con esto? Si esto es tierra para lo que es para la patilla, para todo eso, para todo. Y después me di cuenta que la persona había cogido el costalado de esto y los había escondido por allá con la pereza o por la pereza de no sembrarlo. Nunca pude ver piñas, nunca pude ver nada. Lo único que vi en ese momento fue el mal genio que me dio al ver la mala actitud de esta persona. Si no se siembra la semilla, nunca se va a recoger fruto. Y es un principio, el principio de Gálatas, que lo que yo siembro, eso voy a ¿qué? A recoger. Eso voy a recoger. Por eso, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, y es que la cosecha siempre va a ser más grande que la semilla. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes tienen fe, como este grano de mostaza, que ni siquiera se puede ver este grano de mostaza. ¿Usted ve que aquí tengo un grano de mostaza? ¿Ustedes ven? No, porque no lo tengo. Pero el grano de mostaza es pequeñito. ¿Cómo van a haber granos de mostaza y no tengo mostaza? Pero si ustedes ven, esta sí la van a ver. Algunos dijeron, estaban dormidos y dijeron, sí lo veo. Bueno, por fe. Pero esta semilla es una semilla de naranja. Siempre el fruto, la cosecha va a ser más grande que la semilla. ¿Usted lo cree? Siempre va a ser más grande que la semilla. Siempre lo que usted siembre va a ser más grande lo que va a recoger que lo que usted ha sembrado. Ese es principio de siembra y de cosecha, lo que dice la palabra de Dios. Es un principio. Alguien puede decir, pastor, es que yo ya hice una promesa. Yo hice una promesa de que iba a entregar tanto, pero le quiero decir, gloria a Dios por esto. Usted se animó, pero hasta que no se comienza a sembrar, no comienza usted a ver desarrollarse la vida en esto que Dios quiere darle. Amén. Es necesario, cuando yo siembro para Dios, la cosecha será mucho más grande para mí. Dígaselo a la persona que tiene a su lado para que no se duerma. Cuando yo siembro para Dios, la cosecha será mucho más grande para mí. El hombre colocó, un día alguien colocó en el vientre de su madre y en el vientre de mi madre, colocó una semilla muy pequeñita allí. Colocó esa semilla, ese esperma, lo colocó muy pequeñito allí. Y luego comenzó a desarrollarse esa semilla.
comenzó a desarrollarse, después dio fruto esa semilla y comenzó a crecer y por eso hoy en día, esa semilla tan pequeñita que un día sembraron, esa semilla ahora es un fruto muy importante, primeramente para Dios y para toda la gente que está a su lado y a mi lado. Porque alguien sembró una semilla muy pequeñita. Alguien no dijo, ay no, yo no gasto mi semilla ahí. No, alguien la sembró. Alguien dijo, es necesario, yo quiero algo diferente para mi vida. El Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 38, dice que la buena semilla son los hijos de Dios, pero las cizañas son los hijos de los malos o del malo. Por eso usted es una buena semilla. Por eso papá y mamá no se equivocó en sembrar esa semilla allí. Mi padre no se equivocó al sembrar esa semilla allí en el vientre de mi madre, porque soy un hijo de Dios, porque usted es un hijo, una hija de Dios. Dice la Biblia allí que la buena semilla, ¿dónde está la buena semilla? Somos los hijos de Dios. Dale ese aplauso al Señor. Por eso cuando alguien le dice, usted es más malo que Caín, dígale, eso es mentira, porque yo no soy ningún Caín, yo soy un hijo de Dios. Cuando alguien le dice, hermano, es que usted no le veo levantar cabeza, dígale, en el nombre de Jesús yo no recibo eso, porque yo levanto cabeza en el nombre del Señor, porque yo soy un hijo de Dios, soy una buena semilla. Usted es buena semilla, yo soy buena semilla. Por eso el fruto siempre será más grande que la semilla que un día sembraron. Usted está dando buen fruto. Nosotros yo ya di 4 frutos y ese fruto está dando más fruto. Y es buen fruto. Y es un fruto que va a permanecer. Primero que todo en el caminar con Dios, en los caminos del Señor. Por eso siempre debemos tener claro esto, de que mis hijos son una buena semilla, porque son hijos de Dios. No interesa lo que en este momento estén haciendo, pero son hijos de Dios. Han sido consagrados para el Señor. Han sido declarada la salvación de Dios para ellos. Ellos le pertenecen también al reino de Dios y por eso son una buena semilla. Somos esa buena semilla. Lo que yo entrego para Dios se vuelve una semilla muy importante y viene a dar fruto a su tiempo, fruto que permanece. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9 versículo 6 hace una recomendación. Pablo hace una recomendación y dice, mire, cuando a Dios haga promesas no tarde en cumplirlas, porque Dios no se complace con aquellos que no prometen y no cumplen. Por eso cuando yo hago una promesa, cuando yo digo, Señor, yo quiero, Padre, yo quiero sembrar esto para ti, es una buena semilla que usted está sembrando y va a recoger al 100 por 1, como dice la palabra, buen fruto vamos a recoger. Génesis capítulo 1, versículo 11. Quiero invitarle para que usted pueda leer conmigo este Génesis 1:11. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé ¿qué? Semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. La semilla viene es con el fruto. Escuche, la semilla viene es con el fruto. Aquí no es, ¿qué es primero, la gallina o el huevo o la gallina? Bueno, aquí podemos decir, entonces, ¿qué es primero, el fruto o la semilla? ¿La semilla o el fruto? Pero le digo algo, dice Génesis 1:11, el Señor quiere hablarle o nos habla a nuestra vida diciendo, la semilla viene es con el fruto. El dinero que usted siembre en esta mañana es parte del fruto que Dios le entregó a usted. Amén. Vuelvo y repito, no me hable más para que escuche esto. La bendición, el dinero que Dios le entregó, que usted va a traer en esta mañana, Dios le entregó primero el fruto.
Dios le dio ese fruto para que de ese fruto usted saque la semilla y después recoja una buena cosecha también. Amén. Hablo para aquellos que nos testificaron, y hay gente que no ha testificado de lo que Dios hizo en este año con ellos. Eso, gran parte de estos hermanos, la mayoría de ellos trajeron una semilla, una bendición, donde estaba diciendo como le dijo Dios a Abraham. Recuerda que Dios le dijo a Abraham, Abraham le dijo: Señor, ¿cómo voy a saber que esa visión es para mi vida? ¿Qué debo hacer? Lo sacó, lo hizo mirar al cielo y después le dijo: vaya y lleve una ofrenda allá al altar. Eso es lo que usted va a hacer en esta mañana. Por eso, la semilla, dentro de este fruto, cualquiera de este fruto, ahí está la semilla. Así pasa con el dinero. Lo mismo sucede con el dinero. El dinero, allí hay semilla también para el Señor. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucede si usted se come todo ese fruto y no siembra semilla? Hay una persona que quiere bendecirme, y no estoy diciendo de ustedes, no es un mensaje subliminal. Déjenme terminar el testimonio para que no piense más adelante todavía. Hay una persona que quiere bendecirme a mí grandemente y me dijo: el día que yo le entregue esa bendición, pastor, prométame que usted va a sacar la semilla para sembrar también. Yo le dije: claro, es que la Biblia lo dice. Si yo me como todo lo que me dan a mí y no siembro, entonces ¿qué espero recoger más adelante? ¿Por qué nosotros tenemos guarapo cada 8 días acá? Porque hay quien lo muela, porque hay trapiches, y eso es cierto. Porque un día sembré semilla de caña allá abajo y puedo ir cuantas veces quiera a cortar y traer, y es inagotable lo que hay allá abajo. Lo digo para la gloria de Dios. Porque Dios me dijo: siembre semilla. Allá abajo lo que había era un espinero allá, que muchos de ustedes lo conocieron, que estuvimos trabajando en un tiempo. Pero Dios me dijo: invierta. Conseguí 2 personas con experiencia, los importé de Campo Alegre, los traje de allá. Ellos limpiaron el terreno, expertos, conocedores de esto, limpiaron el terreno, me sembraron toda esa caña y dijeron: dentro de 8 meses, 10 meses está recogiendo el fruto. ¿Qué hubo que hacer? Se sembró esto, comenzó a crecer la hierba, hubo que comenzar a limpiarla, a polcarla, a abonarla, a aplicarle, echarle agua continuamente, y ahora ya estamos comiendo de ese fruto. Porque se sembró un día. Nosotros sembramos, ustedes se acuerdan algunos que aquí tuvimos un cultivo de caña muy bueno, pero se descuidó esa semilla y se secó. Se descuidó. Así mismo sucede con la semilla del hombre cuando se descuida con el Señor, se pierde el fruto. Por eso la semilla viene dentro del fruto, vienes dentro del fruto. La semilla viene allí. El dar para Dios, quiero terminar con esto. Segunda Crónicas, capítulo 1. Segunda Crónicas, capítulo 1. Vamos a hablar, a recordar un poquito de Salomón. Pero hay algo que quiero llevarlo a usted, algo que el Señor hablaba a mi vida a través de esto. Segunda Crónicas, capítulo 1, versículo 6, dice: subió Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Versículo 7. Y aquella noche apareció Dios a ¿quién? Y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te dé. Pídeme lo que quieras. Una semilla,
una gran semilla antes de Salomón ir a gobernar, antes de Salomón ir a ejercer su gobierno. Lo primero que hizo Salomón a ejercerlo con sabiduría de Dios, lo primero que hizo Salomón fue levantar un altar y ofrecer ofrendas, holocaustos al Señor. Y después que ofreció esa ofrenda, sembró esta semilla, esta ofrenda en el Señor, dice que se le apareció Dios. ¿Sí dice así? Sí, léalo por favor. No me las estoy inventando acá, no estoy acomodando nada. Se le apareció Dios. Y una vez que Salomón tocó el corazón de Dios, porque iglesia, la semilla toca el corazón de Dios también. Tocó el corazón de Dios. Y entonces una vez que Salomón siembra la semilla, se le aparece el Señor y le dice: qué pereza otra vez usted, Salomón. Otra vez Salomón pidiendo. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras, le dijo. Eso que le dice Dios, ¿y sabe qué le está diciendo? Le está diciendo el dueño de todo. Le está diciendo a Salomón, le dijo a Salomón, y si usted toma esa palabra para su vida, el mismo Dios, dueño de todo, diciéndole: pídeme lo que quiera. Y allí es donde se prueba el corazón de los hijos de Dios, cómo estamos. Porque usted conoce el pasaje, sabe qué fue lo que le pidió Salomón, qué fue lo que le pidió Salomón a Dios: sabiduría. Por eso mi amada, mis amados, dice que aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué es lo que quiere? Y sabe que aquí hay algo muy diferente en esto. Aquí hay algo muy diferente en esto. Y es que Dios mismo le dijo a usted: yo quiero darle esto. Amén. ¿Usted le oró a Dios? Antes de escribirle oró a Dios. Usted le dijo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué es lo que mi Padre quiere darme? Y Dios le dijo, ahora no le dice: pídeme lo que quieras, sino le dice: le voy a entregar esto. Hasta aquí le alcanzó su fe, esto se lo voy a entregar. Esto Dios se lo va a entregar. Pero vamos a tener mucho cuidado con lo que Dios nos da. Pídeme lo que quieras. Señor, ¿qué quiere darme? ¿Qué es lo que me quiere entregar en esta mañana? ¿Qué quiere entregarme, Señor? ¿Sabe que pídeme lo que quieras? ¿Es la visión de Dios para usted esta mañana? Es la visión de Dios diciéndole: pídeme lo que quieras. No sé si usted le diría a sus hijos ahora: ¿qué quiere que Dios le dé? Y de pronto el hijo le dijo: papi, yo lo que quiero es tal cosa. No, eso vale mucha plata. Ahí sí le estaba diciendo la verdad. ¿Qué quiere que yo le dé? No que Dios le dé. ¿Usted sí le dijo a sus hijos qué quiere que le dé? ¿O qué quiere que Dios le dé? Porque si le dijo qué quiere que yo le dé, lo que le pidió su hijo se le hizo caro. Pero si le dijo qué quiere que Dios le dé, no se nos hace caro, porque nosotros no vamos a pagar. El que paga es Dios. Pídeme lo que quieras. Por eso la semilla abrió el corazón de Dios. Quiero terminar con esto, comiéndome esta uva. Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 2. Aquí también volvemos nuevamente.
hablar de dos cosas hermosas que Dios nos dio al principio. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da ¿qué? ¿Usted le agrada a Dios? Dios dice, ahí están mis hijos en los cuales yo me agrado, yo me complazco. Al hombre que le agrada, quiero que lo mire bien. Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Recuerda que dijimos que era el reino de los cielos, el reino de Dios? ¿Sí recuerdan? Justicia, ¿qué más? Gozo y paz. Aquí está diciendo Salomón, es que al hombre que Dios le agrada le da sabiduría, le da ciencia, le da gozo, mas al pecador da el trabajo de ¿qué? Léalo, tome esto, aprópiese de esto, porque si nosotros somos personas que agradamos a Dios, Dios se agrada con nosotros, pero mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo ¿a quién? ¿A quién? Al que agrada a Dios también es vanidad y aflicción de espíritu. Miren, la palabra sabiduría dice que Dios le da sabiduría. La palabra sabiduría significa conocimiento, entendimiento. Y por eso usted tiene conocimiento, entendimiento, usted las coge de una vez, usted sabe cómo es. En su trabajo Dios le está dando sabiduría. Cuando usted aporta algo allí, una idea, cosas que otros ni siquiera le habían subido, habían llegado a su corazón y a su mente, pero usted, como alguien dice, se le prendió la chispa. No, el Espíritu Santo le guió y le mostró, es el conocimiento, es el entendimiento, lo que usted está haciendo ahora. Usted ahora es más sabio que antes, somos más sabios que antes, somos más prudentes que antes, sabemos hacer las cosas. Estábamos hablando con un hermano de construcción, le dije, ahora yo voy a mandar a hacer una construcción de algo, yo ya sé, tengo idea cómo es y cuánto vale. Antes era lo que me querían cobrar, ahora no. Porque día tras día Dios va dando sabiduría, Dios va dando conocimiento, Dios va dando entendimiento. Pero ¿a quién le da eso? Al que a Dios le agrada. ¿Cuántos sabemos que le agradamos al Señor? Dale ese aplauso al Rey. La palabra ciencia también significa conocimiento, revelación. Pero ya gozo, volvemos nuevamente. El que Dios le agrada le da su fortaleza, la alegría, le da ese gozo. Por eso a Dios le plació y le place que usted y yo en esta mañana podamos estar en este lugar. Que usted y yo podamos entender, tener claro de que si queremos ver un fruto, ver buen fruto, porque aquí hay buen fruto. Hay un buen fruto, es necesario sembrar una semilla. Es necesario. Si yo quiero más adelante hacerme un buen sancocho con mazorca, rico, bien chévere, yo necesito no sembrar el melón ni de nada de esto, sino sembrar ¿qué? El maíz. El maíz, la yuca, el aguacate, faltó la gallina, sí, la uyama, faltó la uyama. Pero es necesario que nosotros, si lo vemos en lo natural, esto es algo muy natural. Usted quiere una buena cosecha, siembre una buena semilla. El kilo, yo hubiera podido comprar 2 libras de maíz de ese común y corriente. El kilo de esto vale más de 10,000 pesos porque es seleccionado, porque tiene que ser una buena semilla. Y así, si yo quiero recoger cosas buenas, yo necesito sembrar como debemos sembrar.